Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Rezamos por el Perú, nuestra patria, por todo lo que acontece. Y las noticias no siempre son pues alentadoras, ¿no? Cuando vemos asaltos, crímenes, extorsión, es decir, todo eso, como que la inseguridad ciudadana nos causa cierto pavor, cierta desazón. Rezamos por nuestra patria, pero también no debemos dejar de rezar por los países que necesitan mucho de nosotros. Nuestro vecino país de Argentina también sufre una hiperinflación. Hay saqueos, hay incertidumbre. Y lamentablemente, cuando uno escucha el llanto de esa gente, cuando no tiene ni qué comer, realmente parte el corazón. O sea, gracias a Dios que nuestra patria no está en una hiperinflación de esa magnitud. Pero mira cómo países que tienen recursos llegan a esa situación. ¿Y por qué? Porque los que la gobiernan nunca piensan en el pueblo, piensan en ellos mismos. Y esa es siempre la herida del pecado que late ahí donde realmente uno, en vez de servir, se pone a ser servido. Y en vez de amar a Dios, ama el dinero. Y lamentablemente se ven este tipo de injusticias sociales: Venezuela, Argentina, Nicaragua, Cuba, Bolivia, ¿no? Qué triste, ¿no? Mismo Chile. O sea, es triste, pero es así. Entonces vamos a elevar mucho nuestras oraciones a Dios por nuestro país y por los países que sufren mucho de esta situación de inflación y también de inseguridad. Hoy día nuestra iglesia peruana recuerda a dos beatos mártires, Alessandro Dordi y Miguel Svigne, mártires peruanos que murieron pues en el Valle del Santa en tiempos del terrorismo, y que la Iglesia Universal hace unos años atrás en Chimbote ha beatificado a estos dos hombres, a estos dos religiosos, como mártires de nuestra Iglesia del Perú. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en este corto pasaje del Evangelio de Mateo? Pues los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos. Sabemos que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Y entonces los fariseos, siempre picones, diríamos así, la palabra muy común entre nosotros, picones de esta situación, pues se reúnen para que, para entre ellos ver la manera en cómo hay que hacer caer a Jesús. Que Jesús caiga, que se contradiga, que diga algo que sea en contra del sistema, en contra de la religión. Pero de alguna manera hay que cazarlo. Y esa es lamentablemente la visión de los fariseos. Siempre al acecho de buscarle 5 pies al gato, por ahí tomar a Jesús
y acusarlo. Por eso tienen esa mala intención, ¿no? Dice, para ponerlo a prueba, ¿no? Para ponerlo a prueba. ¿Cómo vamos a poner a prueba a Dios? Imaginen eso, ¿no? ¿Se puede poner a prueba a Dios? Imaginemos tú o yo, cualquiera de nosotros dice, a ver, voy a poner a prueba a Jesús, a Dios. Qué insolencia nuestra sería de poner a prueba a Dios. No se puede poner a prueba a Dios. Simplemente se confía y por nuestra fe decirle, gracias Señor por todo lo que nos das. ¿Cómo puedo poner a prueba a Dios? No se puede. Pero bueno, la intención es esa, ponerlo a prueba. Y un experto en la ley le pregunta cuál es el principal mandamiento en la ley. A ver, vamos a ver qué responde y según eso, culparlo. Y Jesús responde, el primer principal mandamiento es este, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu alma, es decir, con todo lo que uno es, con el corazón, ¿no? Con el alma, con todo nuestro ser. Y la ley de Moisés dice eso. ¿Acaso el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas? Pues sí. Amar a Dios primero y Dios equipara algo más, y al prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Los fariseos creen solamente en nosotros amamos a Dios, pero odiamos al prójimo. Por eso es que a los fariseos no les importa si el prójimo está enfermo, si el prójimo no puede, si está imposibilitado. No, para ellos es cumplimiento. El prójimo no cuenta. No le ayudan, al contrario, le sobreponen cargas recontrapesadas de la ley. En vez de acercarlos a Dios, los alejan. Entonces, para el fariseo no cuenta el prójimo. Nunca ha contado el prójimo. Y entonces ellos simplemente van al primer mandamiento. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús dice, ¿cómo pueden amar a Dios sobre todas las cosas? Primer mandamiento. Si odian al hermano, si no ven por el hermano, si no son caritativos y solidarios con el hermano. Entonces, ¿cómo pueden amar a Dios si odian al hermano? Entonces, la ley y los profetas se resumen en esto. El que ama a su hermano ama a Dios y el que ama a Dios ama a su hermano. Entonces los fariseos caen en una contradicción total y Jesús se lo aclara. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, muy bien. Pero ojo, hay un segundo que se equipara al primero. Amar al prójimo como uno mismo. Eso, fariseos, les falta a ustedes. Porque no tienen amor al prójimo, no tienen compasión de ellos. Y si ustedes dicen amar a Dios, amen primero al prójimo. Atiendan las necesidades del prójimo. Y acérquenlos a Dios, no los alejen. Entonces Jesús da una respuesta completa, totalmente completa. Y en nuestro hoy, en el hoy, nosotros no caigamos en ese fariseísmo. Amo a Dios, me arrodillo, comulgo, voy a misa, pero oye, ¿y el prójimo que a quien estás viendo, quien te necesita? Nada. Es una llamada de atención para todos. Entonces aquí implica ver al prójimo, ayudarlo, y es como decir, lo estoy haciendo con Jesús. Ya que hoy día responde Jesús diciendo, amar a Dios, pero también amar al prójimo. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.